Muy bien. De acuerdo a lo que al temario que hemos ido manteniendo, quiero recordarles que nosotros hemos empezado ya con una formulación de modelos. La formulación consiste en representar un problema y que este problema sea primero representado a través de un sistema. Un sistema significa que cualquier escenario pueda ser de alguna manera organizado, planteado, para que pueda ser entendido. Entonces, una vez que yo tengo un problema representado en un sistema, yo puedo pasar a representar este modelo o este sistema, perdón, en un modelo, en este caso, en un modelo matemático. Y la idea fundamental es esa. Yo tengo un problema y este problema lo represento a través de un modelo matemático. En este caso particular, justamente a través de un modelo de programación lineal. De programación lineal. Entonces, una vez que yo tengo un problema, lo simulo por un proceso de abstracción, lo que tenemos que aprender a entender en un modelo matemático, en este modelo de programación lineal, y a través de ese modelo yo tengo planteado un escenario en otro tipo de idioma, si gusta. Ahora, ya hemos practicado, en realidad este va a ser el tercer ejemplo que vamos a hacer, y la idea es que ustedes capten un poco la figura. Vamos a desarrollar un ejemplo, y para el ejemplo voy a valerme un poquito por el computador para que podamos entender un poco la idea. Dice acá, imagínense esto y dice un herrero eh, dispone, bueno aquí estamos redactada, dispone o cuenta con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio. Él mismo desea hacer bicicletas de paseo y de montaña para luego venderlas respectivamente a 2.000 y 1.500 bolivianos cada una. Para la de paseo, o sea, para la bicicleta que va a ser de paseo, va a emplear 1 kilogramo de acero y va a emplear 3 kilogramos de aluminio. Y para una de montaña usa 2 kilogramos de ambos metales. La pregunta es, ¿cuántas bicicletas de paseo y de montaña deberá vender para sacar el máximo beneficio posible? Entonces, a esa lógica, en base a esta lógica es que nosotros vamos a empezar a hacer el trabajo respectivo. Es decir, vamos a entender nuevamente el problema. Un herrero, voy a anotarlo acá. No olviden que lo primero que tenemos que hacer es entender bien el problema. Tenemos un herrero. Este herrero dice trabaja con dos tipos de productos. Puede hacer dos tipos de productos. Lo que se denominan bicicletas, bicicletas de montaña y lo que se denominan bicicletas de paseo. Estamos primero entendiendo el problema, lo estamos sistematizando. Entonces, una bici de montaña y puede ser una bici de paseo. O puede ser bicicletas de paseo, en dos tipos de modelos si quiero. Adicionalmente, este herrero, voy a anotar acá, cuenta con una disponibilidad de materia prima. Eso es lo que yo entiendo. Dice, dispone actualmente de 80 kilogramos de acero y por otra parte dispone de 120 kilogramos de aluminio. No olviden, es importante tener en cuenta todos los escenarios que se plantean en un problema para poder luego entender qué es restricción, qué es recurso limitado o en su defecto qué es objetivos del problema. ¿Qué más me dice? Me dice que una bicicleta de montaña tiene un precio de venta de una bicicleta de montaña, hace de paseo y hace de montaña para luego venderlas a 2.000 bolivianos respectivamente. Una de montaña cuesta 1.500 bolivianos la unidad y una bicicleta, sí, de paseo tiene un precio de venta de
2.000 bolivianos la unidad. Repasamos nuevamente, hizo un herrero cuenta con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio, vamos bien en los datos. Desea hacer bicicletas de paseo y de montaña para luego venderlas respectivamente a 2.000 y 1.500 bolivianos cada una. Para una de paseo usa 1 y 3 de ambos, 1 de acero y 3 de aluminio, y para la de montaña usa 2 y 2 de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo de paseo y de montaña debo vender para sacar el máximo beneficio posible? En este entendido, una vez que tengo la característica, yo me doy cuenta rápidamente que como restricciones o como elementos o recursos limitados se encuentra justamente esto. Yo quisiera hacer para sacar o para vender más beneficio, para generar más beneficio, yo quisiera vender la mayor cantidad de bicicletas posibles. Pero la pregunta es, ¿puedo vender N bicicletas? Porque para antes de venderlas debo fabricarlas. La pregunta puntual es, ¿puedo fabricar 1.000 bicicletas? ¿2.000 bicicletas? ¿3.000 bicicletas? ¿De qué depende la fabricación de las bicicletas? En este caso depende de la disponibilidad de la materia prima que tengo para su fabricación. ¿Captan? Entonces, aquí es muy sencillo. Lo que voy a hacer adicionalmente es una pequeña tablita, esto para que nos podamos entender. Y voy a poner acá bicicletas, si quieren, bicicletas de montaña. Y por otra parte voy a poner bicicleta de paseo. Y acá decimos, es una tabla de requerimiento, si quieren, de requerimiento de materia prima, para que se entienda bien la idea. Dice, tenemos por un lado acero y tenemos por otro lado aluminio. Esto lo estoy armando de acuerdo a lo que me plantea el problema, simplemente como una tabla que me ayude a ubicarme bien en lo que estamos queriendo trabajar. Entonces dice, para hacer una bici de montaña, según el texto, para una bici de montaña requiero 2 kilogramos de ambos materiales. O sea, requiero 2 kilogramos de acero y por otra parte requiero 2 kilogramos de aluminio. Para hacer una bici de paseo se requiere 1 kilogramo de acero y se requiere 3 kilogramos de aluminio. Con esta tabla adicional creo que ya podemos empezar un poquito a hacer la formulación de nuestro modelo. Lo único que hemos hecho ahora, teníamos un problema, lo hemos sistematizado. Sistematizar significa ordenarlo de alguna manera para que pueda ser, podamos entender el problema. Cada uno tiene distintas maneras de poder captar su problema. Hagan lo que tengan que hacer, pero entiendan el problema. Y una vez que tengo el sistema, lo llevo a un proceso de abstracción, lo que es ahora la representación de variables, lo que vamos a hacer en este momento, y generamos el modelo matemático de programación lineal. Entonces, continuamos y decimos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es definir variables. Como ya les iba explicando, la definición de variables consiste en generar una variable z y generar las variables de actividad que pueden ser x1, x2 o xn de acuerdo al tipo de problema que estemos enfocando. En este caso son claramente dos variables. Si nos damos cuenta, el ejercicio nos dice adicionalmente las bicicletas, cuántas bicis de paseo y de montaña debo vender para sacar el máximo beneficio posible. Como yo tengo un problema en el cual estoy elaborando bicicletas de paseo y de montaña y yo deseo generar el máximo de beneficio posible, significa generar el máximo ingreso posible. Entonces la variable z para nosotros representa ingreso, si quieren, ingreso por ventas, ¿no es cierto? Que va a ser esto en bolivianos. Este ingreso por ventas de bicis. ¿Cuándo voy a ingresar más por ventas? Cuando fabrique, ¿no es cierto? Cuando vendo o fabrique la mayor cantidad de bicicletas posibles. Entonces, acá la variable que uno será número de bicicletas de montaña, si quieren. Y x2 será número de bicicletas de paseo. Claramente acá se define la estructura de las variables. Y en base a esa estructura de variables, yo empiezo a hacer mi formulación. La formulación dice
una función objetivo que se dedique a ¿qué? ¿Qué me está pidiendo? Beneficio, ingreso, ¿no es cierto? Es lo que me está pidiendo. El ingreso debe ser en todo caso el máximo posible. ¿Cuál será? Maximizar, si quieren, el ingreso por venta de bicicletas, que depende de qué. ¿Cuándo yo voy a generar mayor ingreso por ventas? Cuando la cantidad que yo produzca de bicis 1 o de bicis 2 de paseo de montaña sea la mayor posible. Si notan, por ejemplo, yo podría plantear esto y decir x1 más x2, que significa número de bicis de montaña, número de bicis de paseo. Pero esto solamente me preguntaría, si yo lo dejara así, yo diría, esto se lee máxima producción posible. Esto sería como máxima producción posible, porque esto estaría hablando de unidades y esto tendría que hablar entonces de unidades. Pero lo que Z vale es bolivianos. ¿Me entienden? Está diciendo máximo ingreso posible. Entonces, ¿cuánto cuesta una bici o cuánto voy a vender una bici de montaña? Una bici de montaña se vende, según esto, a 1500 bolivianos. Entonces, noten acá, 1500 x1 y por ende 2000 x2. Su análisis dimensional me plantea lo siguiente: 1500 es bolivianos, si quieren, por unidad, el rojo, y esto lo estoy multiplicando por x y número de bicis son para nosotros unidades. Si se dan cuenta, ahora sí estamos generando la unidad que estamos buscando generar, que es bolivianos de este lado y z, que representa bolivianos por otro lado. Entonces, teníamos formulada la función objetivo y lo único que nos queda es formular las restricciones que limitan el problema. ¿Cuándo? La pregunta, ¿cuándo yo voy a generar el mayor ingreso posible? Cuando estos valores de x1 y de x2 se disparen. Si yo digo, por ejemplo, que puedo vender 1000 de x1 y 1000 de x2, obviamente a la multiplicación y la sumación esto se hace mucho mayor. La pregunta es, ¿puedo fabricar 1000 y 1000? ¿Quién define eso? El modelo. ¿Y cómo lo defino? En este caso, en base a la variable de disponibilidad de materia prima. Este es mi mayor limitante. Entonces decimos lo siguiente. Yo dispongo de 80 kilogramos de acero. ¿Es un recurso limitado? Sí. Ese recurso limitado tiene que ser una restricción. El acero lo uso tanto para la fabricación de montaña como de paseo. Entonces la restricción se plantea de esta manera: x1 más x2 menor o igual a 80. ¿Qué significa esto? Yo debo usar máximo 80 kilogramos de acero. Esto habla de kilogramos de acero. Pero si yo lo dejo así, esto habla de unidades de bicicletas. La pregunta, una unidad de montaña, ¿cuántos kilogramos de acero emplea? Una de montaña emplea 2 kilogramos de acero. Entonces yo lo pongo acá 2x1. Por otra parte, una de paseo, ¿cuántos kilogramos de acero utiliza? Utiliza 1 kilogramo de acero. ¿Notan? Esto es disponibilidad de acero. Y si se dan cuenta, en el análisis dimensional, 2 significa en todo caso, si quieren, kilogramos de acero por cada unidad fabricada, ¿o no? Dice, una bici de montaña requiere 2 kilogramos de acero por cada unidad. ¿Entienden? Kilogramos de acero por cada unidad. Y al multiplicarlo por la variable x1, esto significa unidad. Se van, ¿y qué me queda? Acero. ¿Cuántos kilogramos de acero? Aquí estoy usando kilogramos de acero, estoy usando kilogramos de acero y de este lado tengo 80 kilogramos de acero. Y pues la misma lógica, si se darán cuenta rápidamente, luego tenemos una bici de montaña, nuevamente, y una bici de paseo. Una bici de montaña en aluminio requiere de igual manera 2 kilogramos de aluminio y requiere
3 kilogramos de aluminio, una de paseo. Y esto tiene que ser igual, menor a 120 kilogramos de aluminio disponibles. Cierro R2. Análisis similar. Kilogramos de aluminio por unidad. Tan se van y me queda kilogramos de aluminio, que es lo que yo estoy buscando. Y como no tengo ninguna otra restricción de por medio, entonces decimos que x1 y x2 son mayores que iguales el 0, como restricciones de no negatividad. Y automáticamente tenemos formulado nuestro modelo de programación lineal. Este modelo de programación lineal representa, si quieren, al problema que yo tenía anteriormente, a este problema, pero de otra manera, si quieren, en otro lenguaje, en otra forma de denotarlo, pero sigue siendo lo mismo. Si recuerdan un poquito esto, lo que yo les había planteado en la primera clase era un problema mucho más elaborado, mucho más conciso, mucho más real. Este problemita es un problemita muy sencillo, que les puede ayudar un poco para entender mejor, pero carece de aplicabilidad. El otro era mucho más enfocado a un escenario real, pero captan la idea. Consiste en poder representar un modelo o un problema a través de una representación matemática como esta, donde todas las variables, todas las ecuaciones deben traducir algo. Ahora, una vez representado el problema a través de un sistema, la sistematización, la comprensión, la abstracción y el modelo, me toca encontrar al modelo una solución. Y para encontrar la solución de ese problema es que yo debo aplicar métodos de resolución. Y para encontrar estos métodos de resolución es que vamos a seguir con el curso que representa el método gráfico como primera alternativa de resolución a estos modelos. Espero que hasta acá se entienda. No olviden cualquier duda, simplemente me hacen saber, me escriben y yo voy a poder, de acuerdo al tiempo, responder cada una de sus interrogantes.